Buenos días a todos, gracias por asistir. Es un honor el poder abrir este encuentro que me ha parecido a mí como algo muy mágico. Realmente Luisa no tuvo que hacer mucho esfuerzo para convencerme y tampoco Miriam, que bueno, los conozco desde hace un tiempo. Y en cuanto me dijeron pues tienes que venir y tienes que dar una ponencia y tienes que compartir un poquito sobre esto que tú trabajas, etcétera, pues digo, bueno, pues ¿por qué no? Y aquí estamos. Entonces me dicen, bueno, ¿y qué tema? Y no se me ocurrió, lo primero que me vino a la cabeza, pues la célula como patrón del ser humano. Es un tema que realmente me acompaña desde hace más de 25 años, más 30 casi. Es un tema que me ha impulsado en la búsqueda como gerente de una empresa de alimentación, donde hacemos una buena selección de productos alimenticios, y ha sido un poco la guía que me ha acompañado en todo momento el pensar siempre en lo que es la célula, en el respeto a la célula, en buscar nutrientes que lleguen realmente a la célula. Y hace 25 años pues no sabía muy bien por qué, o sea, sabía que esto era así, pero no sabía por qué. 25 años después y tras la búsqueda sigo sin saber muy bien el por qué, sigo investigando y en el fondo es compartir con todos nosotros, con todos ustedes, 4 o 5 ideas básicas que nos acerquen un poco a la trascendencia del ser. Esa es la idea fundamental, dado que al final si nos quedamos exclusivamente en la vida en su mero plano biológico de supervivencia celular, pues es un aspecto que queda muy pobre. Si avanzamos un poquito más en la comprensión, pues podemos ver que realmente todo lo que es la vida tan desconocida para nosotros y sin embargo tan real y tan íntima y que es la que nos mantiene, que es esa vida celular, claro, vemos que solo tenemos acceso consciente a esa vida a través del dolor, básicamente, a través del sufrimiento o también a través de ciertos elementos como son los microscopios, etcétera, de campo, de fondo, de grupos oscuros, otro tipo de tecnología, donde podemos encontrarnos de repente con una célula nadando en una placa de Petri, que son pues, placas donde se meten los nutrientes que pueden vivir la célula y se puede pues, un poquito investigar con sus comportamientos y en ese sentido todo lo que es la biología celular desde cuando yo empecé hace 25 años a interesarme al día de hoy lo que es el descubrimiento, la toma consciente de los parámetros que rigen esa vida cada vez va creciendo más y nos vemos gracias a investigadores nos vamos encontrando con elementos que nos van ayudando mucho más, ¿no? Sobre todo lo que llegó a través de la visión cuántica del ser humano, o sea, es decir, ver que el ser humano no es solo un aspecto físico, sino que sobre todo es energía, que en el fondo no es algo que hayamos descubierto hoy o hace 20 años, sino es algo que ya los chinos hace 5.000 años hablaban de ello. O sea, al final estamos regresando a los patrones del comienzo de la evolución prácticamente de lo que es la raza humana, donde ya se conocía con mucha más precisión a veces que lo que hoy en día conocemos los comportamientos más profundos de la vida del ser humano. Y hoy simplemente lo que hacemos es constatar que digamos, aparatos que hemos creado nosotros mismos, porque en el fondo damos la primacía a los aparatos que hemos creado y muchas veces no pensamos que nosotros somos los creadores de esos aparatos y esa aparatología que hemos creado es a la que damos digamos, toda nuestra confianza cuando dicen es que tienes el colesterol alto porque aquí lo recuento y tal y esto te está alterando a estos niveles y tal y etcétera, 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 ¿no? Entonces claro, está bien, todas estas cosas son un avance, entre comillas, pero lo que se ve muy claramente en los últimos 300 años
es que la ciencia ha avanzado de una manera exponencial, como si fuera una bola de nieve que ha ido bajando por la ladera y cogiendo cada vez más hasta hacerse enorme, pero la conciencia del ser humano no ha acompañado ese avance a la misma velocidad. Más bien la impresión que da es lo contrario, es decir, que la conciencia del ser humano ha ido para atrás y el conocimiento externo de las cosas ha ido creciendo. Ahora estamos en un impasse realmente donde todo indica que debe haber un cambio profundo, y ese cambio profundo es realmente un aumento de la conciencia. Claro, elementos que aportan información al organismo son los 5 sentidos. Que hay quien dice que hay 7 sentidos también, ¿no? Cuando se considera la posibilidad de digamos, concienciar los campos energéticos, pues también a eso se le denomina un sentido, ¿no? Y la intuición también se denomina otro sentido, ¿no? En algunos ambientes. Entonces, vemos que esos 7 sentidos configuran una estructura global, y es muy curioso el tema del 7, ¿no? Que lo vamos a ver varias veces en el transcurso de lo que voy a comentar. Entonces, claro, digamos, tenemos en nuestras manos una serie de instrumentos que nos pueden ayudar a crecer sobre todo en la toma de conciencia, a dar un salto evolutivo, como, digamos, se puede decir que como lo que somos, seres humanos, pues estamos constantemente evolucionando. Claro, si vemos un poco el origen que hemos dicho de la medicina china, o el conocimiento ayurvédico, o las medicinas o conocimientos antiguos, vemos que este conocimiento normalmente no estaba en manos de todos, pues también es cierto, y ahí hemos avanzado mucho. Hoy el conocimiento está al acceso de todo aquel que tenga interés en buscarlo. Antiguamente el conocimiento solo estaba destinado a muy pocos, normalmente se hablaba de iniciados, o sea, es decir, personas que se comprometían a descubrir la sabiduría, el conocimiento, y a transmitirlo de una manera adecuada a toda la humanidad. Hoy todos podemos acceder vía internet, vía libros, vía bibliotecas, vía compartir encuentros como este, a la información de una manera directa, y podemos, digamos, trabajar un poco con ella y profundizar. Entonces, cuando, digamos, vamos un poquito avanzando en este proceso de toma de conciencia, claro, te encuentras con el mundo celular. Y para mí, el primer día que me planteé esto fue un shock fuerte. Porque digo, no tengo ni idea. Y empiezo a leer. Y digo, sí, muy bien, pero todo eso es un saber que está fuera de mí. Pero hasta qué punto yo tengo autoconocimiento de mi vida celular. Y claro, el día que descubres algo que funciona a la inversa, y es decir, mi vida celular me conoce perfectamente a mí. Apuntar esto porque es potente. O sea, mi vida celular sabe con precisión lo que mi psique precisa para evolucionar a niveles superiores. Entonces, claro, a partir de ahí solo surge una actitud de respeto a todo ese trabajo que han hecho nuestras células para llegar a ser lo que son hoy, células especializadas que ejercen una serie de funciones muy específicas y que dan, digamos, cobertura o dan sustento a lo que es la estructura del ser humano a nivel individual. Así tenemos como primera fase de la vida celular, la división celular. Y claro, esto estamos hablando un poco, podemos verlo hoy en el laboratorio, pero estamos hablando un poco de los inicios, ¿no? Miles de millones de años. Entonces estas primeras fases, ¿no? Donde las células pues empiezan, sobre todo las amebas, las bacterias, una serie de tipos que se han encontrado hoy, digamos,
vemos en hallazgos fosilizados, ¿no? O sea, a nivel de fósiles, pues estas primeras estructuras celulares que empezaban a desarrollarse, a crecer, a dividirse. Y este proceso de división pues es una parte, digamos, importante porque es constante en nosotros también. O sea, constantemente las células se van reproduciendo y la reproducción básica a nivel celular es la división celular. No es una cosa que de repente de la nada nazca una célula, sino que en las células humanas pues precisa parte de una célula para el núcleo, se divide en dos, etcétera, etcétera, en todo proceso. Y ese proceso tiene 4 fases. Tenemos la profase, que sería la primera fase, y esa fase es, digamos, la fase esencial en la cual el núcleo, es decir, el dios de la célula, se divide en 2. Claro, cuando entramos en este estudio celular, yo estaba pensando ayer a la noche y digo, realmente no hay un solo Dios, aunque sí hay un solo Dios, ¿no? Pero ese solo Dios en el fondo solo existe en lo no manifestado. En cuanto se manifiesta la vida, empieza la división y surgen diversos dioses. Y nuestro propio universo celular está, digamos, plagado de 60 billones de dioses, ¿no? Nuestro mundo interno. Cada célula en sí mismo tiene su propia información y configuración interna que le da su propia función, su propia inteligencia, ¿no? Y eso es un Dios. Claro, pero este Dios al final depende de otra cosa, ¿no? Le rodea todo ello. En este caso será Íñigo, el Dios de sus 60 billones de células. Es decir, una estructura superior que condiciona a la otra estructura. Pero no acaba aquí la cosa. Tenemos la Tierra, tenemos el universo, tenemos los universos y tenemos toda la vida invisible. Y al final, claro, en las diferentes corrientes espirituales y religiosas se habla de diferentes dioses, en algunas, incluso los griegos pues tenían todo un panteón de dioses que reflejan eso, ¿no? O sea, reflejan funciones que eligen otras funciones, o sea, o elementos que eligen funciones de una manera consciente. Eso es un Dios, o sea, alguien que es consciente y construye un mundo consciente. Gracias a Dios no somos todavía suficientemente conscientes de nuestra vida celular y nuestra vida celular vive de manera independiente de nosotros. Esto es importante. Pero también es cierto que dependemos en nuestra vida, en este plano de existencia material, dependemos totalmente de nuestras células. Y la situación en la que nos encontramos es que estamos tomando conciencia de nosotros al vernos en el espejo, al tener información que nos vuelve a través de los sentidos, o sea, una información que nos va regresando constantemente, que es retroactiva, o sea, que va entrando, saliendo, etc. Y esta información construye lo que se dice un pequeño Dios, es yo sé. Claro, ¿tú qué me vas a decir? Si yo sé muy bien si esto me va a sentar bien o mal, si yo sé muy bien, o sea, ya nos encontramos con esto, ¿no? Y esto genera el conflicto primordial que realmente nos lleva a través de las experiencias a un crecimiento personal. Y si algo me gustaría que quedara así como claro es el no rechazar absolutamente nada. Y en especial no rechazar la información que nos llega a través de la enfermedad. En especial. O sea, la enfermedad nos va conduciendo a través de la experiencia a una toma mayor de conciencia. Si dijéramos, rechazamos todo lo malo, llegaría un momento que viviríamos en el nirvana
y es como que, bueno, como ya lo tengo todo, ¿para qué necesito más? Ya está, ya he llegado al 7.º día de la creación y a descansar. ¿No? Entonces, este es otro punto importante. También vemos, por ejemplo, cuando la primera célula se forma, que es el cigoto, a nivel de lo que sería el embrión, esta unión, ¿no?, del esperma con el óvulo, que forman esta primera estructura, ya va a tener una información que va a servir de prototipo de lo que es el ser humano completo, ya de entrada. Y es muy curioso que al sexto día, que ese cigoto se fija en las paredes de la membrana del útero. Al sexto día. Claro, yo digo, ¿y al séptimo descansa? No, al séptimo empieza realmente el trabajo, ¿no? Y esto, claro, es un concepto importante porque así vemos, por ejemplo, que la muerte es una realidad, es la mayor realidad. Y que en el proceso, cuando uno quiere agarrarse y quedarse en el sexto día, está impidiendo el desarrollo de lo que viene después. ¿Y por qué ocurre esto? Porque desconocemos lo que viene después. Y entonces entran en juego religiones, entran en juego filosofías, entran en juego los médicos, que nos van a decir patrones conductuales o de conducta que nos van a indicar lo que tenemos o no tenemos que hacer. Y yo digo, la libertad del individuo en su desarrollo, eso es, si hay algo divino, es eso. Es eso. O sea, la libertad de si yo tengo que cometer un error, cometerlo y pagar las consecuencias de dicho error, aunque cometa 10.000 veces el mismo error. Pero yo alcanzaré un autoconocimiento que me va a volver libre. Y eso es la vida celular en el fondo. Cuando empezamos en esta división primaria celular, ¿qué ocurre con las células en el pasado? Que descubre que cuando se unen entre sí para un propósito común, desarrollan inteligencia. Y eso también está estudiado en la biología actual con patrones de estudio científico, y se ha visto que cuando las células se juntan, aumenta la inteligencia por la interacción de la información que tienen una con otras, ¿no? Entonces nosotros podemos decir lo mismo. En lugar de rechazar la información y el regalo que nos da la vida social, saber que esa vida social es la que nos trae la inteligencia, ¿no?, la que nos ayuda a crecer espiritualmente y a nivel de consciencia y a nivel de todo lo demás. Entonces, esa interacción que a veces decimos, yo con este ser humano no quiero saber nada, y a veces es porque ese ser humano nos confronta a algo que tenemos que crecer en nuestro interior para poder llegar a superar una fase y llegar a la fase consiguiente. Entonces, claro, esto cuando se ven los patrones de la vida celular, se ve muy claramente cómo actúan las células. Y las células, cuando llega un momento que ya no, digamos, no pueden seguir en el conjunto, mueren. Y si no mueren, crean células oncogenes, ¿no?, crean células, patrones de células que adquieren una vida independiente, que tenían que haber muerto, que tenían que haber dejado de existir, pero que se agarran a la vida y rompen, digamos, la armonía con el todo. Y entonces de repente surge un grupo de células que van por libre, en el hígado, en el intestino. Claro, luego ya aquí hay una de las ponencias que habla sobre el origen de las emociones. Ahí veremos que diferentes emociones canalizan distorsiones en diferentes órganos, etcétera, etcétera. Y veremos con claridad cómo al final esos elementos de toma de conciencia de un ser mayor que está viviendo y desarrollándose dentro de ese millones de células,
sacrifica, juntar eso, la vida celular se sacrifica, a pesar de que nosotros le llevamos por la enfermedad, por emociones ancladas, por diferentes elementos que le van a generar tensión y distorsión y muerte, ¿no? O sea, a pesar de eso, ellas están ahí. Y para mí eso me parece impresionante, maravilloso, el ver cómo tenemos ahí que aprender, ¿no? Y no anclarnos tanto en la vida individual, que es la base de la vida celular. Es decir, si una célula no tiene su propia autonomía, su propia vida celular, no puede llegar nunca a un aspecto superior. Y ese aspecto superior se ve bien cuando se ven las diferentes fases celulares, ¿no? Entonces, digamos, todos hemos escuchado hablar de las células madre y parece que hoy en día es como la salvación para todas las enfermedades. Y se está guardando células madre, conservando para poder generar de nuevo órganos, etc. Entonces, dentro de las células madre nos encontramos con 4 tipos básicos. Está la célula totipotente, es decir, aquella que es capaz no solo de generar órganos y estructuras, sino también el medio donde van a vivir esos órganos y estructuras. Es decir, toda la vida, todos los aspectos más íntimos de la vida celular, como es el endodermo, mesodermo, pero también toda la estructura, todo lo demás, ¿no? Y el aportar un elemento que es la matriz, o que es un elemento donde puede desarrollarse el crecimiento celular. Esa es la totipotente. Tenemos una segunda célula que es la pluripotente. Entonces, esta célula ya no puede formar un organismo completo, pero puede formar cualquier otro tipo de célula. La diferencia es que no puede formar las estructuras que nutren a los órganos y funciones. Entonces ya sirve para casi todo, pero no para todo. No puede crear un órgano completo, ¿no? Es las células pluripotentes la que se suele usar en esta nueva tecnología, ¿no? Terapéutica, científica, para regenerar órganos, etc. y funciones, no la totipotente. Y luego tenemos las multipotentes que sirven para crear diferentes órganos o funciones, pero no para todas. Así como la pluripotente sirve para todos los órganos y funciones, aquí solo nos encontraríamos con células que sirven para crear hígados, células para corazones, o incluso ni siquiera células que sirven para crear estructuras que trabajen a nivel enzimático, etc. Y por último tenemos las unipotentes, que solo sirven para un tipo de función en particular. En el fondo, todos nosotros estamos llamados a ser células totipotentes. Y esto solo se conseguirá cuando haya una total interacción entre lo que es el cuerpo con toda su estructura celular y lo que es la psique. Claro, aquí nos encontramos con diferentes herramientas que pueden ayudar a conocernos, a armonizarnos con esa vida celular interior y a veces a preguntar a nuestras células ¿qué puedo hacer para ayudarte cuando tenemos un problema? El pararnos a meditar, ¿no? Y sentir esa información que nos puede llegar a través de la vida celular. Porque al final la memoria de lo que somos la trae la vida celular. Toda la información que nos configura está ahí. Todo
el recorrido que hemos hecho como humanidad, todo el recorrido, desde que ni siquiera había vida en el planeta, está en nuestra vida celular. La memoria no está aquí. Aquí tenemos un decodificador que sirve para interpretar la información de la memoria. Pero la memoria está en la vida celular y la vida celular no se circunscribe a aquello que está dentro de mi piel exclusivamente. Porque yo cuando defeco dejo allí células que eran mías. Cuando orino dejo allí células que eran mías. Cuando sudo, todas estas células van a parar a algún sitio, están circulando, están en todas partes, ¿no? Y pasarán a ser parte de un árbol, parte de una planta, parte de una lechuga, parte de una flor. Entonces hay una interacción total a nivel planetario entre lo que es la criatura y lo que es el medio, ¿no? Entonces, para mí otro de los elementos importantes que quería dejar así matizado hoy es el comprender algo que hoy no estamos dispuestos a aceptar, y es la vía o la vida de sacrificio. Es decir, estamos demasiado mirándonos en el espejo a nosotros mismos y demasiado, digamos, centrados en la importancia que tenemos nosotros mismos. Yo por encima de todo. A mí que no me toquen mi casita, mi pequeño recorrido que ya manejo, que ya controlo. Hemos, digamos, vuelto. Siempre volvemos para atrás. O sea, difícilmente llegamos a un punto donde llegamos a una frontera y damos el salto y nos lanzamos a la nada, que no existe la nada. Normalmente tendemos a asegurar aquello que ya controlamos, tendemos siempre. Y esto lo que genera es una irritación, ¿no? Una irritación celular, también una irritación de consciencia, y nos impide muchas veces crecer, nos impide muchas veces evolucionar. Sin embargo, las células lo tienen muy claro. Ellas saben que tienen su proceso de maduración y llega un momento que dicen, aquí se acaba. Y todos los componentes que me forman, como enzimas, como nutrientes, etc., pasan a formar parte del líquido donde nadan las demás células. Una parte de ese líquido, de esos nutrientes, de ese soporte, se irá perdiendo por vías evolutoriales, ¿no? Por las heces, la orina, el sudor, la respiración, y otra parte va a quedar ahí como soporte y nutriente de otras células que van a continuar su vida y desarrollo, ¿no? Entonces, claro, si esto lo extrapolamos, por ejemplo, a la vida de los habitantes de Ponferrada, pues vemos, digamos, cómo estamos totalmente todavía en una fase muy primaria como seres humanos, donde no nos preocupa el vecino. ¿Qué más da si se muere de hambre mientras yo tenga para comer? Sin embargo, a nivel interno, nuestras células no funcionan así. O sea, no funcionan así. Hay una vida absolutamente solidaria y donde el individuo da su vida por el conjunto. Es decir, esa célula madre totipotente llega a ser una unipotente, es decir, se especializa tanto que deja y renuncia a su totipotencia para construir estructuras, pues, más complejas, ¿no? Como la que es el ser humano, por ejemplo. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar parte de nuestra vida por el conjunto? Claro, diré, no, si aquí todo el mundo va a lo suyo, y si todo el mundo va a lo suyo, pues yo también a lo
evidentemente, claro, cuando uno va despertando en esta consciencia más global, su actuación va siendo diferenciada, va siendo diferente. Claro. Es que voy un poco rápido, voy a lanzar estas 4 ideas. Esto realmente lo suelo desarrollar con aportes más concretos durante el fin de semana. Por ejemplo, el concepto de los arquetipos, es decir, hay algo que hace que las cosas funcionen de manera subconsciente, donde no tenemos que intervenir, gracias a Dios. Cuando ya uno va creciendo y puede asumir, imaginemos, ¿no?, que de repente quiera manejar los latidos de mi corazón. Y entonces dedique mi energía a decir, ahora pum, ahora sístole, diástole, ahora pausa, pum, y respirar, y lo voy a controlar. Ahora, respiración, pum, pam, pam. Ay, que me he olvidado del corazón que ha dejado de latir. Ay, pero, claro, el bolo alimenticio se ha quedado ahí, en la parte del intestino delgado del comienzo, ahí tengo que mandarlo más para abajo, porque si no, no aprovecho bien los alimentos, las vitaminas, los nutrientes, y empieza a fermentar y produce alcohol. Imaginemos, ¿no?, si nosotros participáramos de una manera consciente en todos esos procesos, no nos bastaría con 24 horas. Entonces, claro, el estar agradecido a toda esa estructura interna que tenemos es uno de los pilares fundamentales de la salud. El agradecimiento. O sea, a todo, no solo a la vida interna, también a todo. O sea, estoy agradecido de poder estar aquí con vosotros, el poder compartir este momento, el poder lanzar estas 4 ideas. Mi corazón rebosa de agradecimiento y mi mente también. Bueno, hablando de ideas, ¿no?, aquí tenemos un elemento de configuración del ser humano. A la 5ª semana del embarazo, es decir, después de que el cigoto ha ido creciendo, se ha ido desarrollando, a la 5ª semana tenemos cerebro, corazón y columna vertebral. Columna no, médula espinal. Todavía no hay otros órganos. Es decir, somos una serpiente. Pero tenemos el tubo digestivo ya también a la par, a la 5ª semana. Es un punto importante porque en medicina china se habla de 5 elementos. La estructura del ser humano y del alma humana se habla de 5 elementos. Entonces, la base de del desarrollo de las células, el prototipo de lo que van a aportar está en estas 5 semanas. Es decir, una estructura donde se va a poder desarrollar la consciencia. Y entonces, en el fondo, la consciencia tiene que ver con corazón, tiene que ver con gran cerebro, pero sobre todo con médula espinal. Porque por la médula espinal pasan todos los nervios y toda la información de manera retroactiva. Es decir, hay un fluir hacia afuera y hay un fluir hacia adentro, constante, o sea, ininterrumpido, donde toda esa información que van, digamos, por ejemplo, de repente, imaginemos, ¿no?, el otro día he comido algo en mal estado y me salió un sacudido todo por aquí, hasta aquí, ¿no? Y yo decía que he metido algún tóxico que me ha producido pues toda esta reacción química, ¿no?, que en el fondo no es otra que querer expulsar ese tóxico por algún lugar, por la piel. Es un tipo de tóxico que por lo que fuera no es suficiente con el ir al baño o lo que fuera. Hace falta más y se expresa por aquí. Entonces, claro, la reacción típica, voy a ir al ambulatorio, que me den un antihistamínico o alguna crema antihistamínica que bloquee una cortisona o algo que pare esto. Eso es la reacción típica.
investigas al médico, el médico no sabe lo que es, te dice, eso es la enfermedad, te da un nombre extraño que ni él sabe muy bien lo que significa, que está bien, pero bueno. Pero yo digo, me paré, ¿no? Y digo, como estoy preparando esto de las células, ¿qué os pasa? ¿Qué está pasando aquí, no? Y sobre todo desarrollé lo que es serenidad, otro aspecto vital en la curación. Dentro de lo que sería la medicina emocional, el aportar serenidad es un factor fundamental en la terapia. Entonces tenemos las flores de Bach con el risco remedio, que es, en el fondo lo que aporta es ese campo de serenidad para que las células no tengan una tensión, digamos, fuerte a nivel externo, puedan ellas mismas coger su propio ritmo y poder equilibrar. Y así yo os invito a que miréis un poco el proceso del embarazo y la gestación hasta que llega el momento en el que el feto, en la 10ª semana, se puede decir que ha pasado de ser un embrión a ser un feto. En el mundo esotérico se habla de que en esa semana, a partir de la 10, 12 semanas, es cuando el ser encarna. O sea, mientras tanto es simplemente un desarrollo celular, biológico, que ha preparado una estructura, pero a partir de esa semana ya hay una columna vertebral formada, ya los órganos están empezándose a formar, entonces ya se puede, digamos, encarnar un ser para poder ser Íñigo, o ser Rosa, o Luisa, o Pepe, o Juan, o Paco, ¿no? Entonces, a partir de ahí normalmente suele ser cuando empieza 12ª semana, cuando la mujer percibe por primera vez la vida que lleva dentro. O sea, la primera patada, por decirlo. Es curioso, ¿no? Yo solamente lo dejo ahí como un elemento de reflexión, ¿no? Porque tiene que ser en ese momento. ¿Por qué no voy a sentir desde el primer momento la patadita? No, es en ese momento. Y es como si el ser dijera, madre mía, la que me espera. Y una patada así como digo, ay, Señor, ¿dónde caigo? Otro elemento importante se da en la semana 19 a 21, donde el feto empieza a oír. Yo no diría oír, yo diría toma consciencia de que oye. O sea, es decir, la información de los sentidos que le llega a través del oído ya influye en la vida celular. Imaginemos, ¿no? Una casa donde oye armonía, donde oye el amor entre el padre y la madre que están preparando la venida del feto, aunque haya tensiones de trabajo, que eso siempre hay, que oye música bonita, agradable, todo eso está condicionando la vida del propio feto, que dice, jo, qué bien, mira que he venido a un sitio donde voy a estar muy bien. Y todavía es una vida muy primaria, pero ya hay una influencia importante, ¿no? Todo ese periodo de esa vida lunar, de esa vida interna que se produce dentro de la madre, es un periodo fundamental. Y los 3 primeros años de vida para el desarrollo de todo lo que es la vida emocional. Los 3 primeros años de desarrollo, digamos que es el periodo en el cual se forma más del 80 o el 80% de la parte emocional del cerebro. Con lo cual, cuando una madre es capaz de renunciar, por ejemplo, durante esos 3 años a su trabajo, a su profesión, y decir, no, voy a dedicarme a mi hijo o a mi hija esos 3 años, ese es el mayor regalo que se le puede hacer a un ser humano. Dejando sus espacios, dejando sus ambientes. Y ya que hablamos de ambientes, otra de las cosas, digamos, nucleares dentro de lo que es la vida celular es el ambiente, es el medio. Y el medio determina la vida celular interna.
Y en medio nos referimos tanto al soporte nutricional que puede haber en el medio extracelular, ¿no? A nivel de nutrientes, a nivel de agua, a nivel de grasas, a nivel de todo lo que precisa la célula para sobrevivir. Y ese medio, claro, si en ese medio introducimos elementos, digamos, nuevos, que hemos creado con nuestra frágil inteligencia, o muy parcial inteligencia, como son toda la industria química, tanto en el plano de la farmacia como en el plano nutricional, como en el plano medicamentoso. Si introducimos elementos nuevos, ¿qué ocurre? Que mandamos a la célula un mar de nutrientes, de elementos, de informaciones que las células saben que no les va bien. Claro, lo que hemos estudiado y lo hemos comprobado es que podemos provocar reacciones en los grupos celulares, reacciones muy claras, ¿no? Y a través de inhibidores o a través de activadores, obligar a las células a que tengan una actuación diferenciada, ¿no? Y entonces podemos bloquear los procesos de dolor con ibuprofeno, con opio. Podemos bloquear, pero estamos bloqueando, digamos, los canales de información que realmente ayudan al ser humano a tomar conciencia de sí mismo y a tomar conciencia de qué es lo que le ha llevado a esa dificultad. Claro, hay dentro de lo que sería el mundo externo, el mundo ambiental, todo lo que se habla en el plano de los xenobióticos. Los xenobióticos son aquellas sustancias que tienen máximo 100 años de vida, entre lo que nos encontramos todo lo que son herbicidas, pesticidas, abonos químicos, muchos de los medicamentos, y no solo medicamentos alopáticos, también medicamentos naturales, que se obtienen por síntesis. Entonces, esa obtención por síntesis, siempre que no respete la vida celular de lo que estamos utilizando, va a ser un xenobiótico. O sea, va a ser una sustancia que daña la vida celular. Claro que ese daño no es inmediato, porque hay millones de células trabajando en nuestro organismo capaces de luchar, ¿no? Están acostumbradas a sobrevivir en circunstancias muy difíciles, ¿no? Donde no ha habido nutrientes suficientes, donde ha habido mucho frío, donde ha habido mucho calor. Entonces, claro, ya tienen una resistencia a la toxicidad, a un ambiente patógeno, ¿no? Y el ser humano es que lo que hablo de las células para mí, también no solo para... Entonces tenemos esa resistencia formada, y conforme más en armonía estemos con esa vida interior celular, más fortaleza tendremos en nuestro sistema inmunitario. Y por eso vemos, por ejemplo, que nuestro sistema inmunitario se va construyendo a lo largo de la vida. No es algo con lo que nacemos, sino que incluso con 60 años, 70 años, sigue construyéndose. ¿Y qué es nuestro sistema inmunitario? Aquello que armoniza nuestra vida interna de los ataques que le pueden llegar de la propia vida interna y del exterior. Ataques que van a dañar la vida, o sea, es decir, aquello que nos aporta elementos de supervivencia. Bien, ya solo 2 o 3 cositas más. Tengo para largo y no siento que no voy a llegar. Estoy aquí el fin de semana, podéis acercaros al stand que tenemos y a medida que si hay alguna cosita podemos hablar, compartir. Este es el punto que hablaba, que es muy importante ver cómo se produce el cáncer, ¿no? Y qué relación tiene con la vida celular. Y es cuando en este desarrollo que vemos aquí arriba, las células se van partiendo una en 2, 2 en 3, 3 en 4, va construyéndose las funciones. Claro, por decir, en
final en mi intestino no hay ninguna célula que estuviera hace 7 días. Ninguna. O sea, cada 7 días todo mi intestino es nuevo, ¿no? Por ejemplo. Claro, y en otras partes de mi cuerpo, pues las células tienen más vida. ¿Qué ocurre? Que así como, por ejemplo, el cáncer de intestino suele ser de los más agresivos de todos y se puede producir de no haber nada, aparecer un tumor y ese tumor llegar a una metástasis en 15 días o en una semana, así, ¡fiaf!, como un flash, es por esa propia autorregeneración de la vida celular. ¿Y por qué se da esto? Porque esas células están en contacto con elementos de putrefacción, de fermentación, de disociación de los nutrientes para poder asimilar mejor. Y entonces, claro, ¿qué ocurre cuando una célula de estas, yo que sé por qué, esa es mi pregunta, dice y decide, pues yo no me voy a morir? Y entonces, claro, eso es muy contagioso. Claro, luego dicen, pues si tú tampoco, yo tampoco. Y nos vamos a juntar. Y como saben, porque ya tienen la información en el ADN, que la vida en conjunto les genera más inteligencia y más posibilidades de sobrevivir, rápidamente hay como una estructura que nace dentro de otra estructura y que tiene vida propia, hasta el nivel de que puede acabar con la vida, digamos, del organismo en el que está. Y en el fondo esto es, digamos, de manera muy, muy, muy simplificada, el cáncer. Células anámicas que dicen, pues no, yo aquí pase lo que pase y me da igual, caiga quien caiga. Pues claro, un poquito esto podemos extrapolarlo, ya digo, a la vida social, y pues no voy a entrar en detalles. Bueno, en 3 minutos algunos datos de interés. Las células en crecimiento no son las que regulan las funciones orgánicas. Las células en crecimiento no son las que regulan las funciones orgánicas. Es el organismo, es decir, el arquetipo, quien sujeta las células y determina sus funciones. Esto es vital. Es decir, la vida celular está dispuesta siempre a entregarse al todo. Nosotros también, si crecemos en conciencia, cada vez estamos más entregados a los demás, ¿no? En principio a la familia, a los amigos, pero poco a poco, si vamos creciendo, solidarizándonos con los demás, pues queremos cada vez, digamos, ser más solidarios, ¿no? Eso es una cosa que nos va marcando nuestra propia vida celular. Lo que regula o determina las relaciones celulares está más allá que la propia célula. Una célula que forma parte de un órgano sacrifica su individualidad a favor del organismo mayor o superior que se especializa. En cultivos celulares, las células pierden y olvidan su especialidad y vuelven a estados primitivos. Me quedan 3 minutos. ¿Me permitís 3 minutos o termino ya? Sí. Cualquier parte del cuerpo es más joven que el propio cuerpo que lo alberga. La renovación completa de todas las células del cuerpo se produce en 7 años. Las del intestino, como hemos dicho, duran más. 6.000 millones de microorganismos habitan en la piel y no vemos nada, ¿eh? 6.000 millones. Ni con una lupa veremos. Pero toda esa vida está ahí también, viviendo con nosotros. Y decimos, son parásitos. No, son parte de nuestro sistema. Nos protegen. Tienen que estar ahí. No podemos, digamos, usar detergentes que sean tan duros que acaben con esa vida maravillosa. O no podemos usar agua tan fluorada, clorada, etcétera, etcétera, que sea tan aséptica que mate toda esa vida. Eso hay que buscar la manera de protegerla. 50 millones de células, pues 60, en el cuerpo humano, etcétera, etcétera. Bueno, para terminar esto ya, esto para mí es vital y no es mío, o sea, no es mío.
entre el 5 o el 10% de los genes influye de manera determinante por la herencia genética y el 90% restante está en relación directa con situaciones ambientales. Es el ambiente lo que heredamos. Es decir, si los 3 primeros años de vida hemos escuchado todo el día discutir a nuestros padres, lo tenemos en nuestros genes como una cosa que va a debilitar nuestra estructura. Y de repente nuestros padres enferman de cáncer los dos y mueren. Y decimos, claro, es que tengo la herencia genética de ellos. No, he heredado ese ambiente distorsionado que ha creado una deficiencia en mi sistema. Esto es importante. En ese ambiente he heredado costumbres alimenticias, etc. Entonces, ver que no está todo cerrado, que tenemos siempre más de un 90% de posibilidades de salir de cualquier dificultad, sea la que sea. Este sería mi fin. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a los que habéis llegado por venir. Os voy a dar lo que tengo, que son unos 5 minutitos si queréis hacerle alguna pregunta a don Íñigo y que sepáis que él estará después allí.